El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces. Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información. Lo oculto. Amigos y amigas del oculto, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva aventura, a este nuevo viaje a través de relatos escondidos, de temas tabú y de incógnitas aún por resolver. Así que alisten sus bebidas, pónganse cómodos y abran sus mentes a lo que escucharemos hoy, porque detrás de todo siempre hay algo más. Hoy con ustedes, Jessica, Rocky, Leonardo y quien les habla, Jason. Muchachos, ¿cómo están? hola, ¿cómo están? Bien. Preparados. Listos fuera. Abrimos este capítulo de hoy con una frase muy corta, una frase introductoria acerca de la conciencia. Y después suscitamos la pregunta con la que abriremos el debate. El pez solo sabe que vive en el agua después de que ya está en la orilla del río. Sin nuestra conciencia de otro mundo, nunca se nos ocurriría cambiar. Esta frase no tiene un autor conocido, el autor es anónimo. Y esta frase nos suscita que la conciencia se aloja en otro mundo diferente al que nosotros vivimos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿La conciencia habita en otro mundo diferente al de nosotros, que somos los portadores de esta? Yo creo que la conciencia uno nunca la tiene presente. Uno está limitado por la mente, ya que en realidad son dos cosas que para mí son muy similares, lo que es la mente y la conciencia. En un principio pensé que era lo mismo, pero no. Yo creo que la conciencia es eso que uno, en donde uno actúa cuando uno libera un poco la mente, deja de tener esos limitantes. Entonces ahí si uno se pone a pensar la frase que dijo Jason al principio de la del pez, creo que es como eso, la conciencia a veces le abre a uno otras perspectivas y tal vez otros mundos, y uno sale de esos limitantes. Sí, claro, porque yo también pensaba que la conciencia solo era como saber que uno era una persona o algo así, como que yo soy Jessica, pero uno poniéndose a investigar más, conciencia abarca, respondiendo a esa pregunta, sería como que sí puede estar fuera también. Yo pienso que la conciencia no está en todas partes, o pues, o sea, desde mi punto de vista, la conciencia se requiere un ser como que sea consciente de su existencia y de la existencia de otros individuos. Ok, bueno, en una opinión particular, yo sí pienso que todo tiene conciencia. Y para mí la conciencia también está en otro mundo, está en otro lugar. Eso que decimos, lo que mencionaba Jess al respecto de que yo soy esta persona, de que yo soy consciente de que esta persona es mi papá, de que esta mujer es mi mamá, de las cosas que tengo, de las cosas que me rodean, eso solamente es una parte de la mente. Creo que la conciencia está alojada en otro lugar, pero obviamente es asequible, somos asequibles a ella. Aquí se derivó algo, aquí se derivaron opiniones que nos pueden generar un poquito más de debate para este asunto. Por ejemplo, Jess opina que la conciencia está en otra parte. Yo digo que la conciencia es algo que nosotros debemos liberar. Yo creo que es como un estado, tal vez un estado intelectual de alguna persona, donde se libera de sus límites. Aunque todavía yo todavía no puedo comprender, no sé, me siento enredada, pero tal vez siento que tocaría primero empezar por ser conscientes de quién somos, o sea, como que también somos parte del todo, como desde quién somos y, ay, no sé, es muy enredado, ayuda. Porque para ti, Rocky, hay algunas cosas que tienen conciencia y otras no. Cosas, seres, tienen como la capacidad de reconocerse a sí mismo, de saber, de preguntarse quién es uno, o sea, quién soy yo, y de saber que hay algo más. Es absurdamente complicado explicarlo tan así, pero digamos, para mí una lata no tiene conciencia, una lata de cerveza o un control de televisión o algo así. No tiene conciencia de sí mismo. Y los animales, Rocky, animales sí, pero también depende. Hay animales que son conscientes de su propia existencia, ¿no? Sí. Hay animales a los que frente a un espejo saben quiénes son ellos y otros que no saben quiénes son ellos. ¿Sí? Hay ejemplos ahí distintos de, por ejemplo, unos animales, unos pájaros que se ven al espejo y pues saben que son ellos. Y hay otros que traen comida y se la intentan compartir al otro, ¿sí? Sí, creo que el chimpancé y el delfín son como que los únicos capaces de reconocerse a sí mismos al espejo. Hay un ave que creo que es el cuervo que también. Sí. Es muy confuso. Yo creo que la conciencia está en los actos. ¿Por qué? ¿A qué te refieres, Leo?
Ajá. No sé, yo en realidad creo que uno está muy limitado por la mente y la conciencia es eso que lo libera. O sea, si nosotros hablamos tal vez algo que queramos y que va en contra de lo que uno le dicen o de lo que uno ve, pero si uno piensa que está bien, ahí se está liberando. Y entonces ahí es cuando libera la conciencia. Yo pienso que la conciencia es algo especial de cada persona. Pero Que cree, siento que estás hablando de la conciencia como si estuvieras hablando como otra cosa, como el alma o lo que la gente habla como alma o espíritu. no, yo Siento creo que que son los actos, son las cosas que tal vez uno desea y anhela y que sabe por seguridad que pueden funcionar. Obviamente eso de quieres ser tu propio jefe, eso no funciona. ¿Por qué no? bloquear todo. Obvio. ¿Por qué se torna interesante este tema de la conciencia? Porque a pesar de la confusión, todos exponemos puntos en los cuales tenemos cierta razón. Creo que la conciencia resulta ser algo ambivalente, tiene muchos valores y todos resultan ser verdaderos y al mismo tiempo cuestionables, ¿no? Jessica hablaba de que la conciencia hace parte de ser el todo, de ser una parte del todo, de ser algo con el todo. Me imagino que cuando Jessica se refiere al todo, se refiere a esto que llamamos universo, que todo lo que lo conforma. Pero también Leo ya cuando habla de acciones, creo que individualiza la conciencia y también la pone no solamente en un estado donde hacemos parte de un todo, sino también en una cuestión particular, en lo que somos y lo que nos identifica como ser. Hablando de la conciencia de los animales, yo pienso que ellos son conscientes, obviamente tienen conciencia y son conscientes de lo que son, por eso pueden hacer lo que hacen. Si, por ejemplo, un perro no fuera consciente de ser un perro, no podría ladrar. Seguramente maullaría o haría otro tipo de sonidos, pero no podría ladrar. Ese es el hecho de ser consciente de ser un perro y de no ser consciente de ser otro animal, es más que solamente puede hacer las cosas que hace un perro y no hace las cosas que seguramente podrían hacer otros animales. Además Pero es no han muy visto- curioso, que es muy Muy curioso loco. porque digamos si un perro se cría con un gato, obviamente cada comporta. uno sí se comporta, se Como el otro, sí. comporta como así como el otro. No, yo he No, a visto ver, casos de perros que se comportan como gatos, o sea, o gatos que se comportan como perros. sí, que se comportan. Sí. Sí, inclusive creo que en la domesticación sucede. Los animales comienzan a comportarse como el hombre, como el humano que los adopta. Ah, sí es cierto. Yo no sé la vez pasada quién me dijo que mi perro se parecía mucho a mí. Sí, seguramente tenga que parecerse. Qué chimba. ¿También echa mucha bola o qué? Ah, no, usted no se imagina. No, como en la actitud, yo no sé. Es que la vez pasada me puse a analizar y creo que sí tiene bastante razón, porque por ejemplo, a mí me gustan mucho los perros que sean muy pilos y que sean, no sé, divertidos, que tengan presencia. Ay, no, Yo, soy no, perro. yo creo que inconscientemente me gusta mucho mi perro por eso y lo busqué por eso. Además que si ustedes se dan cuenta, mi cara es un poco alargada y el perro tiene la cara alargada también, entonces no, es increíble, pero bueno, esperemos que no me parezca mucho. Una pregunta. ¿El perro está adoptando características tuyas o tú estás adoptando características del perro? No sé, no, el perro adquiere características mías, estoy totalmente seguro. No, sí, no, es al revés. No, creo que no, pues creo que Jessica no me ha visto orinar en un poste o en un árbol ahí en la calle, Mufasa no orina en postes. Ah. oliendo colas por ahí. No. Lo iba a decir, pero no, me aguanté, parce. No. Bueno, Bueno, muchachos, gracias. un animal, por ejemplo, tomemos como ejemplo un ratón. Un ratón tiene la conciencia de ser un ratón. Puede ir más allá, puede ser algo diferente a lo que es ciencia. Y si uno de ser humano le da un empujón, como por ejemplo esos ratones que son todos que los ponen a prueba y que les enseñan cosas como para que tengan ciertos beneficios como de comida. Esos ratones de laboratorio, por ejemplo. O sea, circunstancias externas generan cambio de conciencia, ya sea en un animal o en una persona. Yo creo que sí, ¿no? Porque tienen que desenvolverse como en el medio en el que habita. Digamos en el caso este que en realidad ya no son ratones salvajes o por allá ocultos en las alcantarillas, sino en realidad son hechos para pruebas donde les exigen que tengan nuevas capacidades y nuevos desenvolvimientos en su entorno. ¿Tú qué opinas, Rocky? Estaba justamente pensando en el tema de los peces. Los peces, la gente suele decir que tienen no sé cuántos segundos de
de memoria y eso. Ah, y, sí. no, los peces también, ellos tienen, suelen tener como esa capacidad de saber dónde han comido, o sea, en qué partes han comido y en qué partes de pronto fueron pescados. Esa gente que los pesca y los libera, y por eso no es muy raro que un pez que haya sido liberado caiga otra vez en una trampa, ¿sí? Mejor dicho, la idea es que ellos saben dónde hay comida también, o sea, ellos pueden recordar esas cosas. La gente dice que tienen supuestamente no sé cuántos segundos de memoria y eso es falso. Entonces ahí también pienso, ahí tiene que haber conciencia, ¿no? Bien, esta pregunta es para Jessica, pero pues antes voy a hacer una antesala para la pregunta. Rocky toca un tema interesante que es acerca de la memoria y utiliza esta parte que es una de las funciones del cerebro como un sostén de la conciencia, como una base, descansa la conciencia, como si la memoria fuera algo más grande que la misma conciencia. Se necesita tener memoria para tener conciencia, Jessica. Pues digamos que hay una parte científica que dice que sí, o sea, la conciencia es como esa parte mental y que soy consciente de que estoy vivo y no sé qué. Pero digamos que también pienso otra cosa, esa conciencia de solo ser, sí, lo que o sea, una planta solo es, y creo que para ti es consciente, Jason, ¿cierto? Una planta. Entonces como que no necesita mente, respondiendo a esa pregunta, a esa otra parte que pienso. De la conciencia. ¿Tú qué opinas? No sé si... ¿Ibas a decir algo más? Completamente. No, como no sé si respondí a tu pregunta. Sí, pues es tu opinión y creo que me parece interesante porque también genera otro tipo de pregunta que haré más adelante, pero me gustaría conocer la opinión de Leo. ¿Se necesita memoria para tener conciencia, Leo? Sí, yo creo que sí. Yo aquí sigo con mi argumento de individualizar la conciencia. Yo creo que sí, uno en realidad necesita tener cierta recopilación de cosas para poder liberar la conciencia, cierta recopilación de recuerdos, experiencias, ideas para poder surgir. Entonces yo creo que sí, obviamente. Que yo creo que a todos nos ha pasado, tal vez muchas personas acá se van a sentir identificadas o tal vez van a decir como no les entendí ni mierda, entonces no sé para qué escuché esto. No, es un reto, ¿no? Y aquí uno en realidad, yo les voy a decir de uno, aquí uno en realidad sale con la cabeza frita. Yo a veces me acuesto y me quedo pensando cómo será que dije las palabras correctas. Ay, claro, ¿no? A veces pasa que uno termina una charla y dice, hay cosas que de pronto las dije mal o tenía que haberlas dicho de otra forma. Sí, claro. Jessica tocó un tema en el cual yo tengo una particular opinión y es una opinión que ya me formulé hace muchos años y hasta ahorita no ha habido nada que la pueda cambiar, y es el hecho de que no se necesita tener un cerebro para tener conciencia. Yo creo que no solamente las personas y los animales tienen conciencia, sino también las plantas y los objetos. Una piedra tiene conciencia de ser lo que es, tiene conciencia de todo su entorno. Si no estuviera esa conciencia, no podría interactuar con el entorno, no podría químicamente y molecularmente cambiar su morfología, si no sintiera frío, si no sintiera calor, o sea, si no fuera consciente del frío que hay afuera, del calor que hay afuera, de la erosión, del aire, del agua. Esta pregunta es para Rocky concretamente. ¿Los objetos tienen conciencia? Acá es donde Rocky pelea. No. Discute. Obvio. No, igual lo mejor de esta charla es eso, es que pues ni quiero que cambien ustedes como de parecer, o sea, ni que quedan en las cosas que yo digo, ni pues, o sea, tampoco muchas veces, obvio, puedo llegar a dejarme convencer, o otras no, porque pues definitivamente no caben en mi cabeza, ¿no? Pero y una de esas es, por ejemplo, los objetos no tienen conciencia. Precisamente estamos hablando del consciente, ¿no? De saber quién soy yo y que... Yo lo que entiendo que Rocky dice es que todo lo que es vivo sí tiene conciencia, pero todos estos objetos que no son vivos no tendrían. Es lo que entiendo yo de la respuesta de Rocky. Sí. Dos preguntas más, Rocky. ¿Las plantas tienen conciencia, Rocky? Sí, las plantas igual una especie de cerebro. O sea, se necesita vida para tener conciencia. Yo diría que sí. Es indispensable. Yo diría que sí. Igual sí, también a veces me suena, a veces es muy complicado, ¿no? O sea, a veces usted se pone a pensar y dice como a imaginar cosas y a crear cosas, y por eso es que la gente a veces te inventa teorías y se las creen ellos mismos. Si me pongo a pensarlo, no cabe que un objeto inanimado que no tenga vida tenga conciencia. Las plantas sí creería posiblemente la tenga de alguna forma extraña, ¿no? Pero la tenga. Tal vez una de las personas que más estudió la conciencia
que es el psiquiatra Carl Jung. Él es uno de pupilo de Freud, pero digamos que él trata la conciencia en un aspecto mucho más amplio. Freud solamente, el trabajo de Freud es especial y es grandísimo, pero creo que solamente se queda en el apartado sexual. Ajá, y él sí. habla sobre la conciencia de la que habló inicialmente Jess, la conciencia de que estoy aquí y estas son las cosas que me rodean y esta es mi actualidad. Pero Jung expande un poquito ese concepto de conciencia y él cree que la conciencia es compartida, que sí hay un momento de conciencia individual, pero mucho más allá de esta conciencia individual hay una conciencia donde se reúnen todas las conciencias, una conciencia colectiva. ¿Qué papel jugamos dentro de esa conciencia colectiva? Y si a esa conciencia como colectiva... la realidad. Sí, esta pregunta era especialmente para Jessy. ¿Es esa conciencia colectiva lo que tú llamas todo? Rayos, es que podría ser, sí podría ser, porque es como la realidad que creamos todos. Entonces, o sea, siento que también la conciencia, digamos, si yo creo en algo, se puede manifestar. Entonces, no sé, de pronto la gente pensando todas en colectivo una cosa, es como la realidad de todos, no sé si me haga entender. Y pues, rayos, sí puede ser el todo. No sé, tengo un enredo terrible pero creo que entre no está mal. conceptos. Pero Creo que no está mal porque No, sí, yo lo eso entendí que re dice, bien. ajá, eso que dice es muy Es y iba a una meter un chimba. tema ahí raro. Es como cuando la gente habla de reptilianos, o sea, todos esos que creen en reptilianos, para ellos eso es verdad, eso es una, como, entre comillas, conciencia colectiva de ellos. El siguiente Y tema del podcast. Ya, Rocky ya sapió el siguiente podcast. no, no, y o sea, hablo de estos temas, o sea, la gente, ¿Reptilianos entre nosotros? sí, la gente ve platillos voladores en vez de una bolsa volando, ¿sí? Y eso también se me hace que es parte de eso que estabas diciendo por ahí. Eso me hizo acordar, Rocky, que una vez yo salí de la universidad y me bajé en Banderas. Y eran como Ajá. las 8 o 9 de la noche. Entonces uno va subiendo las escaleras y Banderas pues es una estación que queda en toda la mitad de la avenida. Sí, sí. Entonces hay un puente, uno tiene que subir un puente para pasar a los extremos de la avenida. Entonces yo me acuerdo que yo iba subiendo y yo veía mucha gente que empezaba a grabar algo que había en el cielo y yo, pero qué mierdas es. Pues claro, había un objeto ahí volando y toda la gente empezó a decir, ay no, eso es un platillo volador, eso está muy raro, llamen a las noticias. Pues en realidad yo nunca supe qué mierda era, pero después sí me di cuenta que a lo que había sido era un bendito dron que estaba por ahí volando. Y la gente empezó a decir que eran platillos voladores, que nos estaban visitando de otro lugar, que no sé qué. Como el supuesto ovni del 20 de julio hace poquito, o sea, pues del 20 de julio, que ¿Y qué era? es un pájaro, claramente es un pájaro subiendo, y dice la gente, ay, es que como un pájaro puede subir, pues no es que los pájaros suben así, o sea, cruzado, o sea, bueno, pero sí es parte de esa conciencia colectiva de la gente conspiranoica. sí, Sí. claro. Pero entonces, por otra Sí, sí. parte, uno también con cierta conciencia puede transformar su realidad, ¿no? O sea, pero eso ya va como para otro lado. No, está bien, Jess, Porque porque sí, era es precisamente la un poco pregunta más que les... complejo. Porque sí, yo sé que ustedes están hablando de que yo me puedo creer una realidad que yo me invento. Inclusive hay un experimento que se llama, o un efecto que se llama el efecto Pygmalion, en el cual consiste en que una mentira repetida muchas veces se puede convertir en una realidad. Ah, claro. Eso lo puedo Entonces, jugar en mi mente y yo puedo exponerlo. Yo puedo exponerles a ustedes un suceso que me haya ocurrido y decir que es verdad. Y de tanto repetírselo a mis amigos, entre tomate y tomata, charla y charla, borrachera y borrachera, pues un día puedo pensar que es así. Y lo cuento con tanta certeza de que los demás me creen. Pero concretamente quiero dirigir la conversación a otro lado y es a lo que está hablando Jessica. ¿Podemos realmente cambiar la realidad con nuestra conciencia? El hombre que entró al hospital con un dolor de pierna y desafió todo lo que creíamos sobre la conciencia. Año 2007. Los médicos se encuentran en un caso que todavía sigue desafiando la ciencia y lo que se creía sobre la conciencia. El hombre había logrado tener una vida plena con muy poco cerebro. Se trataba de un paciente francés de 40 años que había entrado en una clínica quejándose de un dolor de pierna. De pequeño había tenido el mismo problema debido a que los ventrículos de su cerebro se habían llenado de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, lo que descubrieron los doctores con el hombre ya adulto era que sus ventrículos se habían hinchado tanto con líquido que habían reemplazado prácticamente todo su cerebro, dejando tan solo
una delgada capa cortical de neuronas. Con todo, el hombre no solo estaba completamente consciente, sino que vivió una vida plenamente normal. Dicho de otra forma, su capacidad para funcionar sin todas estas regiones cerebrales clave, previamente consideradas vitales para la conciencia, planteaba y plantea todo tipo de preguntas importantes sobre las teorías existentes sobre cómo funciona el cerebro y los mecanismos subyacentes a nuestra conciencia. El hecho de que un hombre fuera capaz de mantener la conciencia con nada más que una astilla de neuronas corticales parece contrario a las teorías presentadas por los numerosos neurocientíficos que han buscado los orígenes de la conciencia en la estructura del cerebro. De hecho, el caso del paciente francés agrega peso a los argumentos de los expertos que sugieren que la anatomía del cerebro no es realmente tan vital para la conciencia y que quizás surge simplemente a través de las formas en las que las neuronas se comunican entre sí. Sea como fuere, han pasado 13 años desde el hallazgo del paciente francés y la ciencia sigue teniendo las mismas dudas que entonces. La naturaleza de la conciencia se mantiene en una X, al menos que se confirme la razón que llevó a un hombre que le dolía la pierna a vivir plenamente sin la mayor parte de su cerebro. Yo creo que sí, porque en estos días vi mucho la serie de Netflix, la de Mind and Gospel, y básicamente hay un capítulo que me gusta mucho y es cuando donde hay una persona que está encarcelada y que está atada a un hilito que tiene un pajarito y que el man repite la escena muchas veces hasta que haga lo correcto. En esas escenas ellos tocan un tema muy importante y es acerca de los videojuegos de rol, en donde la persona básicamente se sale de su vida normal e intenta meterse en otra realidad que ellos mismos van creando, porque obviamente es un personaje que no existe, simplemente ellos le dan una vida y una conciencia. Entonces yo creo que es donde uno traspasa las conciencias. Entonces hablaban del juego llamado World of Warcraft, un juego que es en línea, es un personajito que uno va subiendo hasta cierto nivel y lo va equipando, no sé qué, es como en realidad volver a nacer prácticamente y uno le coge cariño a ese personaje y ya. Entonces yo creo que es eso mismo, como pasar la realidad, salirse un poco de la realidad que uno vive por estar en otra realidad que uno desearía. Nosotros creamos nuestra propia realidad a partir de la conciencia o a partir de un cambio de conciencia. Esa es heavy, esa es difícil, pero creo que sí, o sea, sí la creamos, pero no podemos cambiarla, ¿sí? O sea, no podemos cambiar la realidad, pero sí creamos una realidad a partir de la misma, o sea, de la conciencia, no de la misma realidad. No te comprendo bien. Esta realidad que forma que tú creas, ¿es una realidad paralela o está dentro de una realidad más grande? Es una realidad colectiva, eso es algo que uno ha ido formando dependiendo de lo que le va entrando a uno, ¿no? La forma en o sea, las personas con las que se ha juntado, las cosas que ha estudiado, las cosas que ha decidido investigar por aparte de otras, o sea, de distintas cosas, y eso genera a uno sí, pero digamos, realidad. si tú, por cierto aspecto, realidad, lo que es real para ti. Dime otra vez, no te escuché bien. O sea, si tú quieres cambiar como algo que en tu realidad. Pues la realidad creo que no se puede cambiar, o sea, uno puede cambiar actos, o sea, de lo que yo hago, pero la realidad que yo veo no creo poder cambiar algo. O sea, que si uno no está contento con su realidad, o sea, paila, se jodió. Porque es que yo siento que sí, si uno empieza a cambiar cierta mentalidad, yo quiero ir no por este camino, sino cambiar ciertos aspectos de mí, pues bueno, uno empieza por el interior y así van surgiendo, vas encontrándote con otras frecuencias, ¿no? Pero es que resulta que para ti son frecuencias, para ti son energías, esas cosas, ¿sí? Siento que no cambia lo que soy yo. Yo fui como 5 años vegetariano y luego volví a comer carne y no sentí ese peso que la gente siente de haberlo dejado de comer como por 5 años. Fue raro, pero dije, no me cambió en nada, físico ni mental, no me cambió en nada. Por si me di cuenta toda la hipocresía que hay detrás de la gente que se cree mejor porque hace algo y no, o sea, o porque no hace algo. Entonces, esas acciones, nada cambia o sea, la realidad que yo tengo, o sea, la realidad que yo veo, que se me ha creado a través de de la gente que me ha rodeado, porque es que es muy difícil decir yo creo en mi realidad. Aunque pues no se trata de ser mejor o no, pero yes, entiendo. Pero digamos, Rocky, lo que yo decía en los videojuegos, usted básicamente, bueno, usted se mete en una realidad, pero usted la puede ir cambiando, ¿no? O qué sé yo. O no sé, digamos, usted se mete un juego nuevo y usted se la pasa ahí mucho tiempo, porque yo sé que a usted le gustan los juegos. Ajá. Sí. Porque usted me lo ha dicho. Porque aquí lo estoy embalando. Está bien. ¿No? Pero... Ahí no cambia, digamos, su realidad. Usted no se mete en el personaje, en el papel, y usted se la pasa horas y horas, y usted va de su realidad
por estar jugando. Pero eso O no por cambia ejemplo, lo que yo soy, o sea, solo me va a llenar más de información de pronto. Que o si, sí es una evolución, ¿no? O sea, uno va creciendo. o si de Pero pronto usted cambia la realidad cuando se va a dormir y sueña. no, No, no puede ser esa otra opción. Cambiando usted la realidad por allá en otro lugar. ustedes todos me quieren convertir, ¿verdad? No, pero no. Universos paralelos podría ser otro tema. Sí. Pero, por ejemplo, no, siento que no, nada de eso o sea, cambia la realidad en la que estoy, ¿no? Nada, O nada, sea, o sea, para ti, Rocky, la conciencia solamente sirve para, valga la redundancia, no, para ser consciente de lo que no, tengo, de la de realidad en la saber que qué vivo. sirve, de saber qué sirve, no, o sea, de por sí, o sea, de las muchas cosas que he visto y esto, se supone que biológicamente no se sabe qué es, o sea, no hay un ejemplo exacto de qué sea. Y dos, pues, ¿para qué sirve? No, porque pues todavía no, o sea, no sé, porque todavía no sabemos ni qué es, sería muy complicado saber para qué la usamos, ¿no? Pero que es que Pero tú habías dicho que la usábamos para identificarnos a nosotros mismos. Cuando sí, sí, tú sí, sí, dices, sí. yo O sea, soy, soy. parte de eso pero, o sea, pero biológicamente, o sea, no sabemos qué es, o sea, no hay un estudio que me digas, es parte de lo que yo he visto y de lo que más me ha llegado a convencer. Iría por ahí, o sea, sabemos quiénes somos, pero todavía no sabemos para qué. Prolongando un poco más el tema del cambio de la realidad, me acuerdo en un pasaje de un libro de Carl Jung que se llama Sincronicidad. Él habla, él relata sobre, Carl Jung habla sobre una mujer, sobre una joven que estaba siguiendo un tratamiento con él. Y obviamente, pues no sé si sabrán cómo es el proceso de psicoanálisis, pero básicamente el paciente se sienta en un diván y comienza a hablar inconexamente, a hablar lo que quiera y simplemente el psicoanalista anota. Después él hace sus conjeturas a partir de lo que la persona le habla y resume, saca una conclusión de lo que puede estar afectando a esta persona. En una de estas terapias la muchacha le cuenta que ella sueña que le regalan un escarabajo de oro y continúa con su relato. Y Carl Jung se levanta de su sofá y empieza a escuchar un ruido, empieza a escuchar un golpeteo en la ventana. Bueno, al final él quería estar muy consciente de lo que le estaba hablando la señora, pero se dirigió a la ventana para ver qué era. Y cuando abre la ventana, entra un escarabajo de color verde, uno de estos que brillan y tienen estos tonos brillantes. Carl Jung hace la anotación de que es muy extraño cómo sucesos que no tienen nada que ver, como el hecho de contar algo, se sincronice con otro evento. Por eso digo, estos dos eventos no tienen nada que ver, pero suceden simultáneamente. ¿Creen que podemos crear la realidad a partir de eso? Y si podemos crear la realidad a partir de este tipo de estado de conciencia, la conciencia puede ejercer poder sobre esa masa que no tiene conciencia, como por ejemplo los objetos. Rocky hace la diferencia entre seres que tienen conciencia, que por lo general son seres animados, y los seres que no tienen conciencia, que serían los inanimados. ¿La conciencia tiene poder sobre estos objetos inanimados? Rocky, te hago la pregunta a ti. ¿La conciencia tiene poder sobre estos objetos inanimados? ¿A qué se refiere con poder? Porque pues yo soy consciente de que existe, de que están ahí, ¿no? De que existen, pues que están ahí, sí, de que los puedo Yo palpar. creo que uno le da un valor, en realidad le da un valor, y como decía Jessica por ahí, si está en el entorno, ya forman parte de lo que uno es y de lo que donde uno está, ¿no? Porque son objetos que uno ve y están ahí. Por ejemplo, digamos la muchacha que hace la terapia como con Jung, comienza a hablar sobre el escarabajo y instantáneamente un escarabajo entra a la oficina. O sucede a veces como cuando pensamos en una persona que no vemos hace tiempo y preciso sabemos algo de ella de inmediato, o nos llama o alguien nos habla de ella. O cuando Sí, yo creo que en realidad uno está pendiente, sí, yo creo que inconscientemente uno, o yo no sé si uno lo llamará con la mente, pero uno estará pendiente de como esa situación, o yo no sé si en realidad todo está conectado. Pues, o sea, yo siento que sí, pues uno ejerce poder, o sea, la conciencia ejerce poder en eso, porque, bueno, vi como una película que se llama Despertando a la Vida, y en un pedazo va como un señor conduciendo un auto, es como una especie de bote con llanta, entonces él dice como que es una extensión de sí, porque entonces, digamos, si yo soy algo, digamos, diseñadora, entonces
tengo un computador y eso es una extensión de mí y mi conciencia ejerció poder sobre eso para yo poder diseñar. No sé si me hago entender. Totalmente de acuerdo. Lo mismo pasa cuando uno se sube a una bicicleta. Me pasaba mucho con montando BMX. Resulta que esas bicicletas así chiquiticas y todo, usted las ven. Pero resulta que esas bicicletas tienen también, esas bicicletas tienen unas formas y son diferentes. Entonces, por ejemplo, unas son más alargadas, otras tienen el manubrio más ancho. Y a medida que uno montaba más en la bicicleta, uno le iba cogiendo el tiro y se iba desenvolviendo mucho más y se volvía lo que tú dices, se volvió una extensión del cuerpo. Entonces uno podía hacer las cosas, por ejemplo, uno podía hacer un truco de cierta manera porque la bicicleta daba para eso, porque uno se acomodaba más a ciertos ángulos. Entonces yo creo que es como eso, sí se vuelve una extensión de todos esos objetos. Para un diseñador Está sería un mouse. interesante. Una tableta de miembro. Sí, todo. Yo creo que, por ejemplo, cuando las personas Aquí hablando de las juegan, cosas. ustedes no han visto cuando uno va a la casa de un amigo y, por ejemplo, tiene un Xbox y uno como listo, yo quiero ir, el man le dice como no, pero este control es mío porque me va mejor con ese control. Y uno, uy, ¿cómo así? Esas son excusas de manco. No, a mí siempre me dejaban un bendito control que no le servía un botón para hacer pase. Pues precisamente porque el manco necesita que usted tenga un mal control para poderle ganar. No, pues yo creo que sí, hay cosas con las que uno se desenvuelve mucho mejor. Leo, Señor. ahorita lo que hablas de que los objetos se vuelven extensiones de uno, te quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Es una extensión de uno mismo? O sea, ¿es una extensión de nuestra conciencia? Sí, yo creo que sí. ¿Puedo seguir siendo yo sin tener el cuerpo que tengo? Sí, claro, yo creo que sí. Yo creo que todo se maneja desde la mente, todo lo que uno piensa, hace, cómo se mueve, y va adquiriendo más valor cuando va pasando La tiempo. mente es parte del cuerpo, ¿no? Entonces ahí... No sé, yo creo que para mí yo creo que el cuerpo simplemente es un lugar donde podemos habitar y ya, vivir y ya. Pues yo creo que uno es esto mismo. Una mujer se casó con un hombre que se mató y donó su corazón. Se casó después con quien recibió el órgano, pero volvió a quedar viuda por su nuevo esposo, también se suicidó de modo similar. Un hombre que recibió un corazón de otro, víctima de un suicidio, se quitó la vida de la misma manera después, estando en pareja con la viuda del donante. La mujer debió así velar a dos hombres por la misma muerte y el mismo corazón. Se trata de Sonny Graham, que recibió el corazón de Terry y luego se casó con su viuda. La pareja se conoció luego de que Graham comenzara a escribirle cartas a la viuda. Cuando le contaron que el esposo había sido el donante, 12 años después de la exitosa operación, relata The Daily Mail, Graham se pegó un tiro dejando a la mujer nuevamente sola. Graham, de 69 años, murió después de dispararse en la garganta y fue hallado en el garaje de la casa que compartían. Uno es Entonces, ¿sin un brazo sigue siendo usted? Sí, claro. Sí. Ay, no empiecen con eso, por favor. Claro, sin tus piernas. No, y es que Rocky está que nos invita a un asado acerca del canibalismo y me tiene asustado con esas preguntas. Oye, Leo, y si no tienes una pierna, sigue siendo... ¿Te haría mucha falta? ¿Te haría mucha falta una pierna, Leo? ¿O podrías vivir sin ella? No, Para los que escucharon el anterior podcast. No, es que a mí me gusta mucho jugar fútbol, entonces las piernas para mí son muy indispensables, lo primordial. Pero bueno, entonces, ¿qué está encerrado en ese cuerpo? O sea, ¿qué es lo que está dentro de ese cuerpo? O sea, la conciencia, el alma. Sí, yo creo que debe ser conciencia, alma, como lo llamen. Yo creo que debe ser algo ahí que le da vida, yo creo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué sucede cuando es el cuerpo el que nos controla a nosotros? ¿Qué sucede cuando digo cosas que no debí decir? Cuando pienso cosas que no debí pensar? Cuando con mis acciones lastimé a otro o me infringí alguna norma social o alguna norma ética, inclusive cuando atento contra mí mismo, ¿no? ¿Qué sucede con esas acciones cuando el cuerpo sobrepasa mi conciencia? ¿Es el cuerpo consciente, más consciente que yo? ¿Y ejerce una voluntad propia? No. Eso me suena ahí puros pensamientos reprimidos. O cosas que tal vez uno sí quiere hacer pero que no hace, que las tiene en mente pero que no. Sí, son cosas que no tienen más bien planeadas y... Sí, yo creo que era... Dilo. Sí, no, es que me hizo acordar mucho cuando yo me peleaba mucho con mi hermano y llegaba momentos en donde discutíamos y yo me le mandaba y le pegaba.
y después uno dice como no, yo no debía hacer eso, pero obviamente yo ya tenía un rayo en la cabeza porque se había portado muy mal, o bueno, tal vez me había ofendido de cierta manera. Y yo nunca le había hecho nada, yo soy súper tranquilo, pero cuando explotaba y ya no me podía controlar, me le mandaba de una sin pensar en cosas. Le tenía ganas, mejor dicho. Y también, Jess, ¿has sentido que tu cuerpo tiene más conciencia que tú no lo puedes controlar? Como si él tuviera una razón sobre ti y unos objetivos diferentes a lo que tú deseas hacer. Cuando suena el Pucha, boom de un pues. perreo intenso. What? Por ahí, Rocky. Ay, muy bueno ese chiste, no estuvo bueno. Escuchar reggaetón y comienza a bailar solo. Ajá, sí. Ahorita hablé de las acciones que se cometen contra otros cuando vulneramos los derechos de otros o cuando lastimamos a otras personas, inclusive cuando nos lastimamos a nosotros mismos. Y eso me atrae a colación otro tema que también incluye a la conciencia y es la parte ética y moral. Tengo conciencia cuando obro bien, y me falta la conciencia cuando obro mal. Rocky. No, o sea, definitivamente no. Uno no es que sea consciente por el hecho de que hizo algo bueno por alguien o algo malo por alguien. Uno solo hace acciones. Con el tiempo he aprendido a pensar de que pues uno no, lo que tiene que hacer es lo que un poquito individualista, como lo que sea mejor para uno o lo que más lo llene a uno. O sea, puede hacer acciones malas o acciones buenas, ¿no? Todo es un plan malévolo de Rocky, por favor, no vamos a ir al asado, Rocky, no. Ya acabo de decir que usted puede ser malo si quiere, si le conviene. No, pero es que, Sí. o sea, creo que no ir al punto de ser malo, o sea, de pasar por encima de alguien. Creo que es que igual eso es parte de esa conciencia colectiva que tenemos, donde pues obvio el ejecutar a una persona está mal, ¿no? Y en un Entonces, asado peor. no, pues en un asado está bien. Pues, o sea, voy al punto de uno solo tiene acciones, ¿no? Solo hace acciones, ninguna estaría bien o ninguna estaría mal. Para ti, Jess, que tiene la conciencia algo que ver con el bien y el mal. Sí, aunque también son cosas que nos han implementado. No, pero sí, porque uno está reflejado en el otro. Digamos lo que decía Leo, como que el hermano le sacaba la piedra, pero es también cosas de uno, tal vez que ven otro. Hay que llegar como a esa conciencia de bueno, ¿por qué me está mostrando esto esa persona que veo en él, que me molesta tanto, que está en mí? No sé, rayos, me desvié. No, bueno, no. Entonces es como eso, porque si para ti está mal, pues también te estás jodiendo a ti en un sentido. O sea, si le haces cosas malas a otra persona, pues, ¿Karma? pues sí, no karma. Ya se está hablando como de un peso, ¿no? O sea, no sé. No, yo creo que en realidad todo tiene una acción, una reacción, una acción siempre debe tener una reacción. Por ejemplo, si uno, volvamos al caso de mi hermano, si yo lo hubiera seguido atacando, hoy en día esa acción hubiera hecho que, no sé, mi hermano me odiara, ya no nos habláramos, no tuviéramos una buena relación actual. Entonces yo creo que radica eso, tal vez uno piensa a futuro, ¿no? Como, oiga, yo en realidad no debía hacer eso porque lo va a lastimar, o porque vamos a pelear, o porque ya no vamos a estar. Sí, además a veces uno se pone a pensar y son cosas realmente que uno también tiene y le fastidió mucho de esa persona, como cosas que uno quiere cambiar de sí. O sea, si uno se pone a hacer más introspección y ver esa parte, son cosas que le molestan de uno. Sí, yo me acuerdo que yo me peleaba con mi hermano porque no me daba pan. Yo me acababa mis dos Tú panes no y le das decía, pan. no, o sea, es que yo me los sacaba primero y decía, venga, deme pan. Me decía como, no, tengo hambre, no moleste. Y eso me emputaba y me le mandaba. A una persona mala que haya obrado mal, le pesa la conciencia. No sé, yo creo que depende cómo la persona pueda reprimir todas estas acciones para que no sentirse mal. Yo creo que en algún momento sí le debió haber pesado mucho, pero si la persona quiere seguir siendo mala, necesita de alguna manera crear una barrera para no tener esos pensamientos negativos que atormentan y debe crear un medio en donde ya no le pese. No es que tenga mente de psicópata, solo que lo he pensado mucho. Pero, digamos, estaba pensando un ejemplo, el japonés del que se habló en el canibalismo. Ese tipo no le pesó nada y él decía que le encantaba. O sea, él relata muchos libros y siempre es el mismo libro relatando la misma cosa, pero muy orgulloso de eso. Entonces, no sé. Pero yo creo que muy bien en el fondo debe saber y algo lo debe haber atormentado. Eso yo creo que es una reacción de defensa.
Es como por ejemplo las Pero personas que dicen, depende. ay, no me voy a volver a enamorar, soy malo, soy frío, no sé qué. Y uno habla con esa persona y en realidad son personas que los hirieron por allá del putas y se sintieron muy mal y dijeron, no, pues ni mierda, pues entonces ahora voy a hacer una gonorrea y pues se vuelven así. Sí, 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 sí. Sí, insisto, o sea, que depende, es muy como haya sido educado uno, ¿no? O sea, estas personas son frías, calculadoras, o sea, bueno, como estoy pensando en el personaje el japonés y el man es le dio muy igual, o sea, él no le pesó nada. Y Tika dice es que ya no le gustan, son las occidentales, o sea, pero ya, o sea, pero el resto dice, no, o sea, pues claro, ya se comió una, o sea, literal, y ya, pues, sí, no siente ninguna carga, ningún peso por ese tema. Y ha pasado, creo que hasta con el mismo Charles Manson, que no le pesó nada. Sí, para que entiendan, eso está en el podcast anterior. Bueno, muchachos, para concluir, a partir de esta charla, ¿te ha cambiado la opinión o la perspectiva a partir de lo que es conciencia? ¿O va a Pues ser no que es tengo como varias definiciones, como lo que les expresé. Entonces sigo como ahí, en la lucha. todavía sigues desentrañando qué es este concepto para ti? ¿O para ti lo tienes claro? Claro, es que no está tan claro. Es que lo que yo creo es, pues cada uno debe tener una percepción de conciencia, pero en realidad no está mal saber conciencias de las demás personas, como para seguir Sí, claro, no está mal. enriqueciendo. Tal vez te sientas un poco confundida, pero al menos ya tendrás como base que hay tres personas acá en este momento que te dieron otra percepción de conciencia que va a ayudar a fortalecer tu perspectiva, así como ¿O no? me pasa a mí. ¿O no? ¿Van a decir estos desocupados? Ujú. Yes, Pero yo creo que es eso. Y ahí de Ok. una vez respondo mi opinión con si Jason me va a preguntar. Sí, te lo iba a preguntar. ¿Te cambió algo la perspectiva de lo que es conciencia o tu opinión acerca de la conciencia? No, yo lo que decía, me parece que en esta vida pues uno tiene que tener también sus propios pensamientos y cosas en base a otras personas, o en base a lo que uno vive, investiga, siente. Entonces yo creo que pues enriquecerla con esto que acabamos de oír de todos y que tal vez nos dejen por ahí en los comentarios personas que nos escuchan o en el correo electrónico, Es muy chévere el porque tema. siempre hay algo más, @gmail.com. Rocky, ¿puedo definir la conciencia sencillamente como lo que yo soy? No, lo que yo soy, no. Es muy complicado. Si me pidiera así como la conclusión, así como la de ellos, es como solo podría decir que somos seres humanos que saben que están vivos, pero que no saben para qué. Para hacer podcast, papá. Chan, chan, chan. Bueno, muchachos, de esta manera concluimos. Bueno, ¿y su conclusión qué? Ah, conclusión mía, ok. Sí, claro. ¿Qué dijo? No, aquí nos despedimos y chao. Pensé que me salvaba. Señor, Están conscientes, están conscientes. claro, ya. Para mí la conciencia es un estado del ser. Es el lugar que yo ocupo en el universo. Ese lugar, desde luego, lo puedo cambiar. Solamente tengo que redirigir mi atención y mi voluntad hacia otro estado. Creo que factores importantes de la conciencia son la atención y la voluntad. Cuando yo cambio mi estado de conciencia, cuando yo cambio el lugar en que ocupo en el universo, cambio mi realidad automáticamente. Ahora, esto no es fácil. Se tienen muchos enemigos de por medio, todos dentro de mí, nunca afuera. Y este principal enemigo es la mente. Aquí asociamos mucho la conciencia con la mente y dentro de mi opinión no están relacionadas. La mente es una cosa, la mente razona, la mente es la que me permite a mí darme cuenta de quién soy yo en este momento, en esta realidad, en este mundo en el que vivo, cuál es mi situación actual. Es la que me permite darme cuenta qué tipo de seres me rodean y qué puedo hacer con ellos. Pero yo no puedo cambiar mi realidad a partir de ese conocimiento. Para eso yo tengo que cambiar mi conciencia, o sea, mi estado del ser. Tal vez todos los seres, animados o inanimados, hacen esta transición del ser, cambian. El fundamento de la existencia es el cambio. Para que algo exista por mucho tiempo, para que exista por siempre,
tiene que constantemente ir cambiando. La piedra que hoy existe porque ha venido cambiando desde siempre, tanto molecularmente como en su parte morfológica o su parte visible. Pienso que nosotros podemos cambiar. Obviamente no es fácil, como le digo, hay que superar la barrera de la mente, que es la que nos individualiza, pero para encontrar esa conciencia en la que estamos todos y escoger realmente quién quiero ser. Creo que esa es mi opinión al respecto. Re profunda. Pues estuvo chévere, ¿no? También está buena. Jessica, Rocky, Leonardo, muchas gracias por compartirnos su visión del mundo. A todos nuestros amigos y amigas del oculto, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico porque siempre hay algo más @gmail.com, porque siempre hay algo más @gmail.com. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @loocultopodcast. Muy pendientes al contenido que estaremos subiendo en el canal, en el cual revelaremos detalles sobre nuestra próxima aventura, sobre nuestro próximo viaje hacia lo oculto. A todos ustedes, que estén muy bien. Desde las sombras, un grupo de amigos charlan y opinan acerca de temas tabú. Relatos escondidos y misterios por resolver. Sin mayores conocimientos, pero con muchas ganas de pasarlo bien. Jessica, Rocky, Leonardo y Jason se adentrarán en lo más profundo de los hechos, de los interrogantes filosóficos, de los análisis psicológicos, de lo místico, lo conspirativo, lo espiritual y hasta lo paranormal, para develarnos lo que se encuentra oculto en cada conversación. Lo Oculto Podcast. Acompáñanos por YouTube y Spotify.